comenzar por el parteaguas que significó este domingo pasado, 1 de julio, la llegada de los magistrados del 2006, que están ahí en sus funciones, incluso avalados por la misma Sala de lo Constitucional hasta que se nombren nuevos magistrados o se les ratifique su puesto, y 5 abogados de la República que la Asamblea nombró magistrados, pero que la Sala de lo Constitucional dijo que todavía no lo son. Ese evento lo vimos el pasado domingo. ¿Tú cómo lo interpretas, Federico, a partir de que de alguna manera marcó un antes y un después? Porque ya fue un hecho, digamos, fáctico, real, que vimos, que se vio, que se registró periodísticamente y que está ahí. Bueno, Jorge, en primer lugar, y lo digo con todo el respeto del mundo, sobre todo con todo el respeto del mundo a la gente que yo sé que no quería prestarse a esto, porque hay gente muy buena ahí que creo que verse inmersa en este espectáculo no le resulta agradable. Lo que vimos este fin de semana es un circo dominical montado para hacer llegar a magistrados que no han sido declarados constitucionales en su nombramiento, hacerles una valla de honor de parte de un sindicato que literalmente se había tomado las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, y producto de ello, pues ver ahí, digamos, empapándose al nuevo presidente supuesto de la Corte Suprema de Justicia, dándole las gracias a este sindicato, un sindicato que, por cierto, hace unos meses dejó podrir en la calle cadáveres, ¿verdad? O sea, a mí me llama la atención cuando se habla de muchos de estos casos de dignidad humana. ¿Y qué pasó con esos cadáveres de esa gente que estuvo pudriéndose en la calle durante varias horas, producto de la huelga que este sindicato había hecho, incluyendo a medicina legal? O sea, todas estas cosas se nos olvidan, y muchas veces lo que sucede, Jorge, es que le apuestan a la mala memoria de los salvadoreños, le apuestan a que este tipo de cosas se nos olviden ya con el tiempo, ya con los meses. Muchos de estos diputados, por ejemplo, que están promoviendo esto que hemos calificado, y lo seguimos calificando porque tenemos argumentos para ello, como un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia y en particular a la Sala de lo Constitucional. Estos diputados lo que están esperando es que dentro de unos meses, cuando lleguen a pedir el voto, se nos haya olvidado la tropelía que acaban de hacer. Y nosotros, como aliados por la democracia, lo que le estamos pidiendo a los salvadoreños es, primero, que nos expresemos, por supuesto. En un momento dado, si tenemos que salir a la calle, que también salgamos a la calle. Este es el momento de dar la cara por la institucionalidad del país, y por nuestra Constitución, y por nuestras leyes, y por nuestra soberanía constitucional, que imagino que vamos a platicar de eso más adelante. Este es el momento de salir a la calle, a salir a defender nuestra dignidad como ciudadanos, porque si no lo hacemos en este momento, perdemos el país. Ima, a mí en el año 2012, me ubico en la fecha, se me hace fuertísima la palabra golpe de Estado. ¿Tú crees que cabe dentro de esta situación que estamos viviendo en este momento en el país? Por supuesto, por supuesto. Y precisamente no solo cabe fuerte, sino que además es inconcebible que en un Estado constitucional de derecho se den las cosas que en nuestro El Salvador se están dando, como que diputados, diputadas de la Asamblea Legislativa se les ocurra no acatar los mandatos de la Sala de lo Constitucional, no acatar los fallos de la Sala, no acatar lo que dice la Constitución, y que haya un presidente de la República que se preste a ello, y que no solo se preste a ello, sino que sea parte de toda esta situación. También lo fue en junio del año pasado con lo del 743, donde todos los partidos políticos, a excepción del CD, por cierto, estuvieron en contubernio para lo del 743, que también fue un golpe de Estado técnico a la institucionalidad constitucional de El Salvador. Esta situación que estamos viviendo en El Salvador tiene que ver precisamente con el deterioro de la institucionalidad, con la fragilidad de las instituciones que hemos venido denunciando desde hace muchísimos años, que hemos venido tratando de fortalecer desde hace muchísimos años, y que muchas instituciones hemos venido trabajando hombro a hombro con las mismas instituciones del Estado también para fortalecerlas. Pero cuando hay intereses mezquinos, cuando hay intereses de cúpulas, cuando hay intereses personales que quieren cambiar a su antojo las reglas del juego, estamos no solo ante la fragilización de la institucionalidad, sino que ante un golpe de Estado técnico. Y eso es claro. Digamos, por llamarlo de alguna manera, la relativización que hace el presidente Funes cuando dice aquí no hay un golpe de Estado, por supuesto que niega él haber participado en él, pero dice aquí lo que hay es un choque de poderes o una crisis. Digamos que
la forma él de enmarcar o de describir esta situación es llamarla una crisis institucional. No hay duda que no lo están asesorando bien. ¿Por qué razón? Porque acá no es un enfrentamiento de órganos del Estado. Acá es un tribunal constitucional, la Sala de lo Constitucional, que emite una resolución precisamente porque hay una ciudadanía que se abocó a ella, tal como lo dice la Constitución, con un recurso de inconstitucionalidad con respecto a decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, y este juzgado, este tribunal, que además, en virtud de la Constitución, establece que es la única instancia del Estado que tiene la potestad de interpretar la Constitución y de dar fallos con respecto a la constitucionalidad o no de una norma, de una decisión de Estado. Y en este sentido, la Asamblea Legislativa, y en particular algunos diputados y diputadas, no les ha parecido. Pero en la Constitución no dice, si a usted le parece, lo acata, si no le parece, no lo acata. A usted le dice, cúmplase lo que está ahí y ejecútese. Y eso es lo que debe de haber. Entonces, si el presidente dice que es un choque de poderes, está equivocado. No es un choque de poderes. Se trata de una desobediencia a un mandato judicial de la Sala de lo Constitucional. Pero es más, las partes en conflicto en este sentido somos el soberano, el pueblo salvadoreño, que a través de ciudadanas y ciudadanos hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, y aquellos que siguen sin acatar la orden del máximo tribunal constitucional en El Salvador. De eso se trata. Pero además, yo quisiera expresar un detalle más, que estamos hablando que hay decisiones jurídicas que parten de la Sala de lo Constitucional, pero las decisiones y las acciones que parten de la Asamblea Legislativa y de la Presidencia de la República no son jurídicas, son partidarias, son de intereses. Y qué pena. Entonces el llamado es a la cordura, el llamado es a la sensatez, el llamado es a respetar la Constitución. Muy bien. René Landaverde, para quienes no lo conocen, insisto en introducirlo, en presentarlo, es el coordinador del área de reformas políticas de la Iniciativa Social para la Democracia, que además es una ONG o una fundación que ha participado activamente con demandas que ha presentado tanto aquí en El Salvador, en la Sala de lo Constitucional, como fuera de El Salvador en la Corte Centroamericana de Justicia. Es un participante, digamos, activo ya no solo a nivel de vocería, sino a nivel de presentar demandas o recursos en diferentes instancias. René, tal vez sería bueno nada más recordar que lo que detonó, pues de alguna manera la chispa que detonó este enfrentamiento es la decisión en parte de ustedes de presentar una demanda para decir que el proceso por medio del cual la Asamblea Legislativa eligió magistrados en el 2006, en la segunda, digamos, o en la parte final del periodo legislativo 2003-2006, violaba la Constitución porque ya esa Asamblea había elegido. Y yéndonos a la base, al sentido, digamos, más literal del inicio de este enfrentamiento de poderes, los diputados les he preguntado y ellos me insisten en que alguien les muestre qué artículo de la Constitución dice claramente por qué no se puede elegir dos veces en una misma asamblea, que la Constitución no lo señala, no lo dice, y que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, haciendo una serie de estiramientos o análisis jurídicos, declaran inconstitucional una elección que no riñe con el texto de la Constitución. Te lo pregunto así de básico para tal vez poner un marco de referencia, porque ese es exactamente el meollo de la discusión. La Asamblea insiste en que ha actuado apegado a la Constitución, la Corte le dice que no, y así es donde estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De hecho, yo quisiera señalar que quien inició todo este enfrentamiento, digamos, contra la Sala no fue la sociedad civil a través de sus demandas, sino que, digamos, fueron los diputados que de la sentencia 61-2009, emitida el 29 de julio de 2010, no fue del agrado de los partidos políticos. ¿Qué fue las candidaturas no partidarias? Las candidaturas no partidarias y el sistema de votación. Desde aquel momento hubo una intención de la Asamblea Legislativa por, digamos, quitarle
poder, digamos, a la Sala de lo Constitucional. Acordémonos que hicieron una comisión especial para investigar el fallo 61-2009 y determinar que era ilegal. Ya desde aquel momento hemos visto una clara intención por parte de los diputados y los partidos por desmantelar, por decirlo de alguna forma, la Sala de lo Constitucional. Los ciudadanos lo que hemos hecho es uso de los controles constitucionales que la misma ley nos permite. Es decir, como ISD lo que hemos hecho es ser consecuentes con nuestro planteamiento, en el sentido que en el 2006 denunciamos que Arena estaba nombrando magistrados en 2 ocasiones en la misma legislatura. Obviamente en aquel momento no había una Sala de lo Constitucional en la cual podríamos depositar nuestra confianza y ante la cual podíamos recurrir. De hecho, muchas de la impunidad en nuestro sistema se debía a que las instituciones no funcionaban. Por lo tanto, ISD en aquel momento no confiábamos en realidad en la Corte Suprema de Justicia, y menos en la Sala de lo Constitucional, que eran organismos más obedientes, digamos, a intereses partidarios. Sin embargo, con la entrada de los 4 magistrados en el 2009, y a partir de la demanda presentada por el abogado Félix Ulloa, que resuelven, digamos, esta demanda y declaran manda a la Asamblea Legislativa que establezca un sistema de votación por persona, eso devuelve la confianza, digamos, a los ciudadanos. Y a partir de eso, nosotros hemos venido recurrentemente presentando demandas contra decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa. Acordémonos que presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 555 relativo a los requisitos que se establecían para las candidaturas no partidarias. También presentamos una demanda contra el decreto 758 que establecía el sistema de votación que pretendían, digamos, simular que le estaban dando cumplimiento a las sentencias de la sala. Hemos venido también demandando la ilegalidad, digamos, del nombramiento del director de la policía y del Ministerio de Seguridad Pública como militar al frente de instituciones civiles. Recurrimos ante la sala por, digamos, el nombramiento que se hizo en el 2006 en vista que la demanda que se había presentado únicamente cubría a la elección hecha en el 2012. Por lo tanto, ante 2 situaciones similares, la sala consideramos que debía también declarar inconstitucional el nombramiento hecho en el 2006. Por lo tanto, recurrimos el 3 de mayo a presentar esta demanda, la cual, digamos, fue admitida en los próximos días y en menos de 30 días fue resuelta. Igualmente que la demanda presentada por el abogado Anaya. Consideramos esto, primero, que la Sala de lo Constitucional nos ha devuelto a los ciudadanos la confianza. Es una sala independiente por la cual nosotros estamos dispuestos a seguir luchando, a seguir trabajando desde la ISD, desde Aliados por la Democracia, por cuanto no es una sala obediente, digamos, a intereses partidarios. Y Jorge, si me permitís, a mí me gustaría además hacer una acotación con respecto al tema porque es un argumento muy recurrente en ellos, que como no está específicamente en la Constitución, entonces lo pueden hacer. Hombre, eso es burlarse de la inteligencia de la gente, Jorge. Hay un montón de cosas que la Constitución no dice, porque la Constitución es nuestra carta magna, es un marco general legal que permite la convivencia. Luego hay una gran cantidad de leyes secundarias que permiten el desarrollo de esa convivencia entre los ciudadanos. La Constitución de la República tampoco dice que no es un delito salir en una borrachera a tirotear policías. Sin embargo, obviamente dice, generalmente, por favor, no pasen encima los derechos de otros.